Land is a source of wealth and sustenance. It is also the object of desire and greed, as well as of discord, as not everybody has equal access to land. The struggle for land has always been a part of people's history. The cry for land is also the cry for life, justice, and human dignity. Inequalities and conflicting interests in a society are manifested in the struggle for land. Mientras el gobierno no los cumpla, no los movemos de aquí. Land has motivated many revolutions, wars, and the exodus of millions. Land distribution is at the root of instability, but it can also lead to peace and prosperity. Titulación, que queremos que el gobierno lo cumpla. Que queremos título para trabajar la tierra. Estamos reclamando nuestros derechos. The history of land in Nicaragua is no exception. It is not only one of struggle and conquest, but also of broken promises, deceit, repression, and corruption. Our history is also the history of land tenure. La tierra en Nicaragua es un problema ante todo histórico y desde la ocupación española se generó un conflicto de propiedad, dado que vinieron a ocupar una propiedad que pertenecía al Estado precolombino. En la cosmovisión de los indígenas la propiedad era del Estado, era colectiva. Lo que se llamaban en aquel entonces los cacicazgos eran los que tenían el dominio de la tierra. Land was held as sacred and universal by the native population, who were still a majority in Nicaragua well into the mid-19th century. Since land was not an object of trade, it could not be bought or sold. However, colonization quickly changed things. The indigenous populations were subject to forced labor and were stripped of most of their lands by the successive colonizers who exploited and kept them in fear over the course of time. Que teníamos miedo, temor grande. ¿Sabe por qué? Porque no había una persona que los diera valor, aliento para hablar. No había una persona que los dijera, el derecho es de ustedes, no tengan miedo, yo les voy a ayudar. No, por eso era que teníamos miedo, ¿sí? Porque los alcaldes y todos ellos eran en contra de la comunidad. Los abogados, mucho peor. Half of Nicaragua's land surface is still being claimed by indigenous peoples, particularly on the Atlantic coast. However, there are several native communities in the Pacific region who are still attempting to assert the titles granted them during colonial times. Las comunidades indígenas en la época colonial lograron que el Estado español les reconociera a través del rey la titularidad de sus tierras, el dominio de sus tierras, de lo que ellos lograron conservar. Y así surgieron títulos colectivos desde los años 1700. Ese título se otorga para que lo gocen los indios naturales, sus actuales y futuras generaciones, por siempre y jamás. Eso es lo que los abogados llamamos imprescriptibilidad, que significa que es un derecho que nunca se pierde.
Historically, these rights have seldom been complied with. In 1881, the last indigenous uprising took place in Matagalpa, when tribal lands were seized by the government. Four decades later, in 1926, Augusto César Sandino began his struggle against invading U.S. forces, which had repeatedly occupied Nicaragua. However, the struggle was also about land. His army's social base was made up of indigenous people and poor peasants from Las Segovias, who were being oppressed by large landowners. This is why Sandino created the first agricultural cooperative in the Huihuili region. Thus, the first guerrilla in Latin America was born. It succeeded in expelling the invading forces from Nicaragua in 1933. Sandino's uprising shook the power of the dominant groups. In view of the imminent danger he posed, the U.S. left a well-trained National Guard in place under the command of a trusted general, Anastasio Somoza Garcia. In 1934, Sandino laid down arms and signed a peace treaty, but was betrayed and assassinated on Somoza's orders that same day. His movement disintegrated. The long-lasting Somoza dictatorship under U.S. tutelage had begun. En el departamento de Chinandega, el entusiasta precursor del progreso campesino de la región, General Anastasio Somoza, inspecciona los magníficos resultados que han rendido los modernos sistemas en el cultivo de la riqueza bananera implantados por la Standard Fruit Company. Somoza and his cronies monopolized the richest lands, and Nicaragua turned into an agricultural export country. Thousands of farm workers and peasants were displaced from their lands. They were forced to work on the large banana, sugarcane, coffee, and cotton plantations in order to subsist. Others had to migrate to the inhospitable jungle areas on the Atlantic region in search for virgin lands. Exploitation and repression became untenable. Finally, in 1979, an armed insurrection led by the Sandinista National Liberation Front ended 45 years of Somoza dictatorship and gave way to the Sandinista Revolution. The agrarian reform was one of the first steps taken by the new revolutionary government. The history of the revolution is also the history of land tenure. Entonces era necesario incorporar a toda esta gran masa inactiva y marginada a la producción nacional, y para eso fue necesario entonces hacer una redistribución global de la tierra. Nosotros venimos aquí a reconocer el derecho que siempre han tenido el campesino por la tierra. No hemos venido a hacer una entrega de estas tierras porque ya de hecho nuestro pueblo es el dueño de estas tierras y ha sido esta comunidad con su lucha y con sus mártires los que se han ganado el derecho a ocupar estas tierras. Al principio, digamos, cuando nosotros llegamos aquí, la cuestión era bien dura, porque cuando venimos aquí no había nada de lo que hoy se mira, pues. Somocista, de la gente pues allegada a Somoza. Del triunfo, nosotros vivíamos en tierras marginales, entonces en tierras malas para el cultivo. Entonces nosotros miramos la necesidad pues de solicitar tierras aptas para esos tipos de cultivos.
que en el tiempo, digamos, de Somoza estaban en manos de los terratenientes, de los somocistas, de la gente pues allegada a Somoza. Radio Sandino. Nuestra idea era que la comunidad fuera un polo de desarrollo. Entonces teníamos programas de distribución de tierra, pero también de crédito, de asistencia técnica, de insumos y de modernización. Nosotros introducimos la mecanización en el campo. Bueno, la primera dificultad que nosotros enfrentamos fue que carecíamos de los suficientes recursos y que para poder ahondar en los beneficios de la reforma agraria era necesario educar a la gente. Y la tarea de la educación iba a durar mucho tiempo. La educación popular en marcha. La reforma agraria ha montado unos talleres, cómo llevar digamos, los registros contables, cómo llevar el libro diario, cómo llevar, digamos, el libro de salida, el libro de entrada. Y de esa manera nosotros, cuando a final de ciclo, ya sabemos cuánto se invirtió en un cultivo y por lo tanto cuánto es la producción que hay y hacemos la relación. Y ahí nos damos cuenta si ganamos o perdimos, o si por qué ganamos o por qué perdimos. Un programa del Ministerio de Educación transmitido a las clases populares de Nicaragua Libre a través de todas las emisoras del país. Por eso se explica que en el proceso de reforma agraria tuvimos que recurrir a formas de organización más integral, de preferir la asociatividad de la comunidad en términos de cooperativa y no en términos de apoyo a un campesino individual, ¿no? Hallar la forma de cómo entenderlos es una cuestión que nosotros hemos considerado siempre de que es bastante difícil. Nosotros, digamos, los miembros de las cooperativas, venimos de trabajarle a un patrón, tal vez que estábamos acostumbrados a eso, pues a de que nos mandaran y nos dijeran qué había que hacer. Cuando nosotros llegamos a una cooperativa la situación es diferente, pero que la misma, la misma convivencia juntos, el mismo sacrificio, los mismos sufrimientos, el mismo trabajo lo va acostumbrando a uno y que llega a resolverse ese tipo de problemas. However, the process was long and farmers were not immediately given possession of the land. En Nicaragua se hizo una reforma agraria que empezó con un proceso de confiscación y de expropiación de las fincas mejores del país, que eran las fincas de los Somozas y de sus allegados, ¿no? Y se transformaron en fincas estatales. En la primera fase de la reforma agraria, no hubo ninguna voluntad de redistribuir tierra, más bien todo lo contrario. Se miraba la entrega de tierra a campesinos pobres como un riesgo de retroceder en el desarrollo agrícola del país, ¿no? La mayor parte de las propiedades que fueron originalmente confiscadas a la familia Somoza no eran tierras ociosas, sino que eran tierras productivas, eran realmente agroindustrias. De tal manera que eso no era susceptible propiamente de una reforma agraria capaz de distribuir tierras entre pequeños parceleros. Nosotros queríamos hacer una reforma agraria para hacer un desarrollo industrial, para no exportar granos, sino para exportar productos industrializados. Nuestra estrategia era agroindustrializar el campo, modernizarlo, darle valor agregado a los productos. Una nueva calidad se introduce en ese desarrollo económico de Nicaragua, en donde en una parte tenemos las haciendas estatales, donde se produce caña de azúcar y azúcar, donde producimos tabaco, donde producimos café, donde estamos produciendo también carne para la exportación, producimos leche, donde antes se entregaba el sudor para que se los embolsara un Somoza, ahora este sudor se transforma en escuelas, se transforma en vivienda, se transforma en salud, se transforma también en maíz, constructores de surcos y de sueños, y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, 1 millón de manos floreciendo.
However, the Sandinista revolution had no time to walk its own path or live its own dreams, as it soon became a war theater. Creo yo que la guerra que se le hizo a la revolución desde el inicio, desde los años 80, pues, significó grandes dificultades, acciones en el campo principalmente, dirigidos a afectar la infraestructura productiva, los caminos, las comunidades. The war of attrition, supported and financed by the U.S. government to combat the revolution's subversive example, caused the death of over 7,500 members of cooperatives with untold material losses. Ese es el gran temor que tiene la política exterior de los Estados Unidos, que todos los vecinos de Nicaragua vean que Nicaragua se ha desarrollado como producto de sus propios esfuerzos y de haberse desligado de un sistema de explotación y de opresión como el que teníamos nosotros aquí. Esta era mi casa, mi vivienda. Cuando lo salimos quedó todo. Aquí era donde dormía, más era donde cocinaba yo. Y aquí era mi dormitorio, pues, donde se quedó ya quemado. Aquí el gobierno había metido todo su buena intención, tractores, el mejor toro, la mejor vaca, los mejores terneros, los mejores técnicos, las mejores casas, mandándonos 200 láminas de zinc para hacer las casitas. Y dinero que no nos faltaba ni el pan de cada día, éramos subsidiados con 40 corros diarios. Y nosotros pues lo repartíamos a la hora que queríamos, de 50.000 pesos de ganancia de ganado, lo que fuera a la hora, que queríamos, lo comíamos un novillo. Si aquí hemos hecho una revolución justa, que fue para los pobres, mientras que antes en Nicaragua aquí esta finca solo era de 2 ladrones. ¿Cómo hacer posible que era de 2 ladrones, 1.500 manzanas, y hoy le teníamos 52 almas que bebíamos leche, que ya nos sobraba? En estos días pensábamos vender leche, ya íbamos avanzando. Y el escenario de la guerra fue el campo. Además, la guerra no nos permitía hacer muchas reflexiones. Todos los planes eran desbaratados. Establecíamos unas prioridades y al día siguiente eran otras. La guerra cambiaba el curso de la economía política, la cambiaba rápidamente. Cuando uno ya está inmerso en una guerra, ya las medidas que uno toma son defensivas, casi obligados a tomarlas. Y la contra pues utilizó mucho a la población campesina. No quiero decir que la revolución en sí no hubiera traído contradicciones propias, yo creo que sí las tuvo. Por ejemplo, nosotros establecimos algunas formas de organización para las cuales el campesinado no estaba preparado. Hacer comités de defensa sandinista, promover la participación de la mujer en diferentes tareas organizativas, para ir a atender pues, una reunión por la noche. Eso se percibió como una violencia de la revolución, ¿no? Había mucha dificultad, había muchos tabú en ese sentido. Los hombres a sus esposas no les permitían integrarse a las reuniones, integrarse a las actividades de la cooperativa. Yo me acuerdo que las mujeres mismas criticaban mucho el papel de las mujeres cooperativistas. Era acusada como ser de la calle, era acusada como que era loca, y generalmente la mujer cooperativista que más se metía al trabajo del campo era la madre soltera. Eso lamentablemente por la necesidad de mantener a sus hijos. También sustituimos a líderes locales que eran líderes naturales por líderes nombrados, y eso causó también rechazo. También creo que cometimos algunos errores en términos de las campañas para
neutralizar a la contrarrevolución, porque se afectó, por ejemplo, a familias campesinas que colaboraban, se les afectó expropiándoles la tierra o confiscándoles la tierra en este caso. Allí puede estar el saldo negativo de haber hecho confiscaciones por razones políticas, además no claras. Quiero decir, que un compañero llegó a malinformar que fulano es, después le caía a usted. Pero además le caía porque había un jefe de reforma agraria que sí, hay que pegar esta hacienda con esta hacienda para que esté la gran cooperativa. Y se pasaba llevando a 3, 4. Y ese pequeño productor es un gran líder en el campo. Ellos reclutaron rápidamente, reclutaron y empujaron. Se van con nosotros. Their mistakes cost the Sandinistas dearly. At one point, the counter-revolution had more than 10,000 men in Honduras, among volunteers and forced recruits. Their military target was the destruction of the Sandinista cooperatives. Most of the so-called Contras were peasants or rural workers. Nosotros debíamos de haber interpretado la idiosincrasia y el pensar y el sentir de nuestros campesinos. El problema es que la reforma agraria nuestra fue una reforma agraria política y no una reforma agraria para las transformaciones económicas, ¿verdad? Entonces quisimos imitar la reforma agraria de los países socialistas, cuando realmente en Nicaragua el 100% de la tierra estaba en manos de pequeños y medianos productores, grandes terratenientes, y realmente asignaste tierra, no titulaste ni diste título de propiedad. Inclusive cuando yo fui presidente de la UNAR luchamos para que los títulos se dieran individuales, porque el campesinado es mía mi tierra, mía mi cerdo, mía mi siembra, mía mi mujer, mía mis hijos. Eso es universal. Hubo mucha reserva para dar título individual. Yo tampoco me lo explico, pues, porque conocía bien a mis compañeros. ¿Por qué no otorgábamos el título? ¿Por qué no otorgábamos? A lo mejor pensábamos que el socialismo niega la propiedad privada. El Frente Sandinista optó por una transformación en base a fincas estatales, grandes complejos agroindustriales, y fue solamente cuando empezó a ver que estaba perdiendo la guerra en la montaña que cambió su política y que hizo un giro hacia una redistribución mucho más masiva de la tierra a campesinos a través de cooperativas de crédito y servicio, de cooperativas de surco muerto. Después se aceleró el paso, pero yo creo que se aceleró buscando cómo consolidar una fuerza política que estuviera siempre alrededor del FSLN, más que como un propósito de transformación económica y social. The lack of experience among Sandinista leaders, combined with the economic blockade imposed by the United States and the permanent pressure of war, led them to make economic mistakes, the effects of which were catastrophic. Cuando hizo falta alimentos aquí en las ciudades, el gobierno consideró necesario que el Estado acopiara las cosechas. Y se cometió el error de ponerle un precio tope a las cosechas. La siguiente medida del Estado para evitar que el campesino vendiera por fuera fue monopolizar y prohibir la venta libre. Entonces, continuó la inflación y de repente el campesino veía que un par de calcetines que compraba antes con 1 libra de maíz tenía que utilizar esta vez 1 o 2 quintales de maíz para comprarlo. No está en el barrio ni en la tienda, definitivamente. Andamos buscando la comida. Bueno, el maíz y el frijol. Porque a mí me dan 5 libras de arroz y con 5 libras de arroz no le voy a dar de comer a 9 hijos. ¿Y a qué crees que se debe eso? Y hay porque ellos mismos dicen que la comida que hay aquí hay que menorarla porque dice para los que están peleando. ¿Y usted cree que no es importante mandar para y los que están peleando dicen que no les dan de comer. Porque les dan de miel y agua. No sé cómo se entiende eso. Tengo papel higiénico, tengo jabón, tengo frijoles, tengo azúcar. ¿Qué vas a llevar? Para que las cooperativas se endeudaban, se les entregaban las cosas, los medios de capital. Le daba 3, 4 tractores a una cooperativa. Bueno, ¿cuánto vas a devolver? ¿Cuánto vas a producir?
¿Cuánto vas a pagar? Eso no había, esa contabilidad no había. ¿Y por qué no había esa contabilidad? Yo creo que fue muy, se llama paternalismo, como desviación ideológica. Se ha hablado de la educación, se ha hablado de la salud, se habla de resolver los problemas de la población de nuestro país. Pero en términos reales, si no hay producción, no habremos resuelto los problemas de la miseria, de la distribución, del trabajo en nuestro país. La productividad social, la productividad en el campo se nos llegó a reducir al 16% de la histórica. Quisimos hacer propietario al que era mozo, es decir, el trabajador. También es una relación dialéctica. No es que nosotros no estuviéramos en contra de que el mozo se convirtiera en propietario, pero debía ser mediante un proceso histórico y no mediante un proceso mecánico. Ahora, ¿eso fueron malas intenciones nuestras? Eso no es mala intención, sencillamente había mucho humanismo y poco realismo para hacer las transformaciones. Quiero terminar con la fe de que el porvenir es nuestro, que la victoria es nuestra. El camino es difícil, pero es que el camino al cielo está lleno de guijarros y de espinas, y el camino fácil está lleno de flores. For all their mistakes and limitations, the Sandinista revolution radically changed the land structure in Nicaragua. In a 10-year period, 112,000 peasant families, over 20% of the rural population, benefited from the agrarian reform, and more than 1 million hectares changed owners. Violeta Barrios de Chamorro. This was the situation when the Sandinistas handed over the government to Violeta Barrios de Chamorro in 1990. All changes implemented during the revolution were called into question by the new government. The electoral defeat of the Sandinistas meant not only a change in government, but also in the system. Bueno, en el 90 vino dos cosas. Yo diría que una contrarreforma política y una contrarreforma económico-social, que se juntó. Perder la revolución fue como un terremoto para los que estábamos involucrados en ella. Se nos viene la desarticulación del movimiento cooperativo y ahí nomás nos cierran el Banco Nacional para quedarnos sin crédito. Y viene a establecerse nuevamente la banca privada, con intereses del 15 y 20% en dólares. Esta gente tenía tractores, necesitaba comprar semillas híbridas, necesitaba fertilizantes, insecticidas, necesitaba llevar a centros de depósito, necesitaba una ayuda financiera. El Estado se las negó. Pero no hay más crédito. Es muy difícil para un campesino que el gobierno entrante te diga que tus títulos no valen, que tus títulos no sirven para recibir crédito, que tenés que entregar las propiedades. Los primeros decretos, el decreto 1090 y 1190 del gobierno entrante, fue para quitarle las tierras a los campesinos y devolvérselas a sus antiguos dueños. Los antiguos dueños tenían además a nivel local campañas para amedrentar a los campesinos diciéndoles ya vamos a llegar con el ejército, con la policía, mejor sálganse. Hemos luchado, hemos querido apoyarnos de las autoridades, de las leyes, y nosotros hemos sido realmente fuera de eso, pues. Entran a la parcela, se lo llevan secuestrado, se lo llevan bajo presión para que usted ceda a venderle la tierra al precio que ellos quieren. Y si le parece, y si no, le echan el ejército, la policía y lo sacan. Porque allá en los juzgados de Matagalpa y San Ramón se mantienen más de 10 juicios contra esta gente. Pero como ellos tienen influencia de gobierno, de la policía, del ejército, no hay juzgado ni ley que los toque. Entonces aquí los perdedores siempre somos los campesinos. It was others who came out on top. The land not only went back to former landlords, but also to high members of the army and former officials of the Sandinista government.
both the best lands and state-owned enterprises were hurriedly privatized under the cover of dubious deals and the protection of often ambiguous legislation. The Sandinistas never felt compelled to duly register the land titles massively handed out to farmers, convinced as they were that no one would ever challenge the agrarian reform process in Nicaragua. This created enormous uncertainty concerning the registration and legal transfer of property. Los títulos de reforma agraria de la revolución son legales, pero en muchos casos no son legítimos. ¿Qué quiero decir con esto? De que fueron dados, ¿verdad?, con los procedimientos legales y administrativos que el gobierno dispuso en ese momento, pero no hicieron todo el proceso de limpieza registral y catastral para que pasara a nombre del Estado, entonces no son legítimos en muchos casos. Entonces, si usted es campesino y le han dicho que el gobierno le va a quitar la tierra, 2, que su título no vale hasta tanto no venga el INRA nuevamente a decir si el título fue dado o no bien o fue dado mal, que usted tiene por este lado a un agente que lo llega a utilizar diciéndole, allá viene el dueño verdadero de la tierra, ustedes tienen que irse de aquí, aquí va a haber guerra. Y entonces este hombre quiere a su vez producir grano y le dice, no, si no hay crédito para grano. Y además, ¿para qué querés producir grano si vienen toda la cantidad de maíz de los Estados Unidos, que es más barato de lo que lo vas a vender? Es decir, todo un entorno que causó una implosión. A stormy period had begun. Some saw their lands taken away, others had no option but to sell them, and yet many others were made promises, such as the more than 100,000 demobilized army and Contra members who were left out on the street from one day to the other. Attempts were made to buy peace with promises, though most were left unfulfilled. Consequently, groups of former combatants from both the Sandinista and counter-revolutionary armies re-emerged. They rearmed in a vain attempt to claim their rights. El nombre es Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos. Está compuesto por campesinos de las cooperativas que el gobierno les ha negado el crédito y está compuesto por ex militares que fuimos tirados a la calle después de que este gobierno tomó el poder. Serious instability continued to trouble Nicaragua. This situation reached a climax in 1997 with the election of Arnoldo Alemán as president. His policy of confrontation threatened to sweep away all traces of Sandinista rule. El sandinismo fue desalojado del poder judicial completamente, del poder electoral completamente, y también de la Asamblea Nacional, de la directiva. No tenía directivo en la Asamblea, o tenía uno, si acaso. Entonces, de ahí es donde surge todo este asunto del llamado pacto, pues, ¿verdad? Esa situación fue aprovechada para abrir un espacio de negociación o pacto. Eso no fue comunicado a la dirección. Eso fue por debajo, comenzaron a hacer los trabajos. Encabezado por Daniel. Y sin culpar a los otros compañeros, pues, pero él cabezó, él el jefe, y puede haber dicho, hombre, no, vamos a continuar con la lucha popular y obligar a que Alemán tuviera una conducta democrática. Pero para ellos, esta es la experiencia liberal, mejor una conducta prebendaria de partirse ¿cómo se llama? La hacienda pública y todo lo demás. Eso fue lo que se vio cuando se negoció la ley de reforma agraria. The first result of the power-sharing agreement, or pact, between Arnoldo Alemán and Daniel Ortega was the 1997 law on redistributed agrarian and urban property. This practically meant the coup de grace for agrarian reform. The pact was considered by some Sandinistas to be the only way to negotiate power spaces. Others, instead, saw this as a betrayal of the principles of the revolution. O sea, la tierra per se no era sagrada, pero era objeto de una transformación social. Y usted viene ahora por un pacto político porque él ha sido derrotado, la manda al carajo. Eso para mí fue una traición.
Many governments have come and gone, but the land issue remains at the core of social instability, fueled by a vitiated judicial system. Y producto del pacto, el sistema judicial es venal en su totalidad. Entonces, si usted ese rectito de reforma agraria se convierte en una pieza de intercambio. Yo se lo compro, a mí no me importa que sea mal dado, yo lo compro, me voy de allá, compro los jueces y la tierra. La tierra se ha convertido en una mercancía que ha generado descomposición social y ha generado inestabilidad social en el campo. Esto ha alentado no solamente a que vengan extranjeros a comprar tierras baratas aprovechando la situación de conflictos agrarios, sino que también a lo interno ha alentado que surjan grupos organizados para negociar con la tierra, así tomar una propiedad, ocuparla o comprarla a precios irrisorios para luego negociarla. Es que el capitalista es voraz, es un pistolero que camina con las pistolas en las manos y no importa donde esté el objeto, allí dispara. Ese no pensó en la ecología, no pensó en nada, Sencillamente allí tengo más tierra y baratas además. Podemos decir que a estas alturas sí hay todo un proceso de concentración de tierra. En estudios que Nitlapán ha hecho, más del 60% de la tierra está en pocas manos y solo un 40% está en pequeños productores. 17 years after the Sandinista revolution, profound changes have taken place in land tenure. Judges, bankers, loan sharks, and the free market have done the job. The counter-agrarian reform has silently but inexorably become a reality. Indeed, 80% of the reformed land has gone back to landlords or speculators. Most cooperatives have disappeared, and large landholdings are rapidly reappearing, occupying the best lands in the country. International financial organizations can be satisfied. Their carefully planned strategy has been highly successful. As the agricultural frontier advances unrelentingly, it devours the tropical forest. The cities are filled with rural people to whom the land is becoming but a distant memory. Bueno, yo sentí una tristeza de que, para serle claro, yo lloré cuando yo vendí mis tierras, ¿verdad? Porque usted sabe de que tener a después no tener es duro, ¿ve? Es como, por lo menos, casi parecido como cuando uno tiene su madre viva y se le murió, de uno se siente desamparado. Ciudadanos nicaragüenses que no nos van a entender nuestra forma de protestar, le pedimos disculpas y que Dios también nos sepa disculpar, los que representan las diferentes iglesias también que nos disculpen, pero yo considero que esta es la única manera cívica de protestar. Así es que ustedes, hermanos, ahorita mismo van a ver que nosotros protestamos desnudos. Contra viento y marea, campesinos chinandeganos se despojaron de sus ropas y decidieron emprender la tan anunciada marcha de los desnudos hasta la presidencia de la República para demandar la solución de un conflicto de propiedad en ese departamento. Ay, me golpearon el estómago. Ay, Dios mío. Han pasado 5 largos años casi de esa lucha y viendo ese video pues me recuerda como que si lo estoy viviendo y me siento tan mal que ese trauma no pasa aún de la mente y de los corazones de los que lo hemos vivido. A nosotros desprotegiéndonos, a los verdaderos y legítimos campesinos.
campesinos de Reforma Agraria. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro lema. Yo considero que son la manera cívica. Fue porque luchando 12, 10 años y tanto los gobiernos que pasaban como las diferentes entidades no nos resolvían a nuestros problemas. Entonces fue la última decisión que tuvimos que tomar para que el gobierno tomara en cuenta en la desnudez que nos tenía. Bueno, aquí la lucha fue una de las luchas duras, pues, a nivel nacional fue uno de los bastiones de lucha por la tenencia de la tierra, pues. The case of the Rafael Herrera Cooperative in Chinandega set an example. Most of its 72 members were laid-off workers from an agrarian reform company and were demobilized from the army. In 1993, they were allocated 300 hectares of land. Suddenly, other owners turned up one day. Using their power and influence, they tried to take the land away from the cooperative members. This gave rise to a long story of evictions, occupations, and legal battles that to this date have not yet been solved. Porque directamente estábamos luchando con gente adinerada, con gente que tenía acceso a los funcionarios de gobierno, que tenían que ver con la tenencia de la tierra, funcionarios de la policía, funcionarios del mismo gobierno. Los quemaban los ranchos, le echaban a vendernos a los pozos, ahí en los mangos. ¿Quién? La policía. Y los sacaban, los pegaban fuego a todos los ranchos. Y los sacaban a la carretera. No, eso era barbaridad. De aquí sacaron 2 camiones de presos. Aquí lo que le tires te lo regresa por cantidades. Entonces son unas tierras tan valiosísimas, ¿me entiendes?, que muchos de los funcionarios se quisieron quedar con ellas. Porque desgraciadamente todavía, a 16 años de lucha, nosotros no hemos podido llegar a obtener el título verdadero. ¿Ve? Porque a nosotros nos adjudica una asignación que es válida en cualquier lugar. Pero el problema es que no es lo mismo tener un título donde una comercial, un banco o un algo nos puede dar un financiamiento para obtener un crédito y mejorar nuestro pedazo de tierra. Durante nosotros no tengamos el título, no lo podemos lograr. Entonces tendremos que seguir viviendo de la migaja, de lo poquito que los familiares de afuera nos están dando como apoyo para que nosotros hagamos producir estos pedazos de tierra. Y hoy toda la mayor parte de las cooperativas de Occidente, Chinandega y El Viejo, ya están en manos de los terratenientes nuevamente. ¿Y todos esos campesinos qué? Allá andan cortando caña, levantando maní, de donde fueron de ellos las tierras, ahora son maniceras. Y ahora ellos son trabajadores de los señores eso. Después de ser dueños, pasaron a ser mozos. Few cooperatives created by the Sandinista Agrarian Reform Program are still in place today, and very few still work collectively. The Omar Torrijos Cooperative in the Cebaco Valley is one of them. En 20 años hay mucho que contar. Estaban en manos de los terratenientes, de los somocistas, de la gente para llegar a comer. De manera desordenada, pero que el mismo trabajo lo va acostumbrando a uno y que llega a resolver ese tipo de problemas. Es, como les decía yo, emocionante para nosotros, porque ahí estamos viéndolo. Nosotros tenemos el privilegio de vernos hace 20 años atrás, cómo trabajábamos, cómo estábamos, más jóvenes, más llenos de vida, pero también nos satisface porque vemos de que lo que iniciamos hace 26 años, estamos coronándolo con éxito, porque ya vemos de que cómo hemos caminado. En ese tiempo nosotros
no teníamos vivienda, no teníamos nada. A usted le conto una casita que había ahí de tabla. Todo eso ha ido mejorando, ya estamos en otras condiciones, gracias a Dios. Nunca pensamos en que nuestra cooperativa llegara a tener un sistema contable en computadora, que íbamos a tener administrador, contador. Usted sabe que nosotros empezamos con poquito y empezamos gateando. Uno aquí también se ha venido a formar, es decir, un concepto diferente, porque uno pensaba nada más, allá en el lugar de uno solo piensa individualmente, el yo personal, pero aquí ya pensamos en un colectivo, pensamos en una familia, pensamos en todo el grupo. Somos una cooperativa colectiva, de las pocas, nosotros todo lo que tenemos es colectivo. Aquí los socios somos dueños de todo, pero individualmente nadie tiene nada. La tierra es de todos, los tractores son de todos, los equipos de riego son de todos. Después que ya sale la cosecha, nosotros distribuimos los excedentes conforme los días trabajados. Nosotros sabemos de que todo el que se va de la cooperativa a querer trabajar solo es imposible. No hay condiciones en el país para poder sobrevivir de manera individual. La real razón de que esta cooperativa se ha mantenido estos 26 años es, una de las cosas fundamentales fue que lo que nosotros tenemos, después del apoyo del gobierno revolucionario a través de la reforma agraria, nos costó. Las imágenes de la película lo dicen, pues. A veces uno tiene que verlo atrás para impulsarse para adelante. Entonces yo pienso de que nosotros tenemos que seguir luchando para nuestros hijos, nuestros nietos y para el futuro de nosotros. El caso de Rodolfo tiene 2 chavalos en los estados, yo tengo 1. Y es triste pensar que a veces ellos pasan tantas dificultades lejos de su patria, lejos de su familia y teniendo tanta riqueza la cooperativa. Nosotros lo que queremos ahora es dar por terminado el ciclo de nuestra producción, es decir, sembrarlo, cosecharlo, trillarlo y sacarlo al mercado ya como cooperativa. Ahorita que con estos proyectos pretendemos nosotros que nuestros hijos regresen, se integren a la cooperativa, se capaciten y ellos sean los futuros administradores de la cooperativa. Despite its vast resources and potential, half of Nicaragua's arable land is underutilized. It is a country with one of the highest food insecurity rates in the region. This is largely due to the lack of coherent policies and the insecurity that has existed as regards access to the ownership of land. What is the role of peasants in agriculture in the country's development? Agriculture for national development or agriculture for subsistence? Opinions differ in this respect, and the lessons drawn from history offer very different views. La actividad agrícola tradicionalmente y en los últimos 100 años es la actividad menos rentable, no solo desde el punto de vista del camino para el desarrollo económico en la medida que un país abandona como sector principal la agricultura y se refugia en la industria o luego en los servicios, es como se desarrolla. Vea, si usted me pregunta a mí, como un cristiano, como un hombre justo, yo diría, nosotros tenemos que defender a la gente que está pobre. Pero si usted me pregunta a mí, como una persona que ha estudiado desarrollo económico, yo le diría, no señor, yo no pondría a mi país a ser un país de campesinos. Yo no quisiera que Nicaragua fuera un país campesino.
un país atrasado. No quisiera yo que eso fuese, porque nunca vamos a salir. Claro, si usted me dice a mí, pero es que el campesino es como un elemento cultural, folclórico, turístico. Bueno, sí es cierto. Pero eso no va a resolver los problemas del desarrollo de un país. No va a colocar a Nicaragua en el siglo XXI. Times have changed, but the role and future of the peasant population in Nicaragua remain the object of controversy and often the target of radically opposed projects. Nonetheless, discussion is of the essence in this respect, as the future of agriculture is intimately linked to the future of Nicaragua. Realmente uno se da cuenta que aquí es un paraíso, y habría pues la posibilidad de que todo el mundo tuviera suficiente recursos para vivir feliz, y para servir de base a un desarrollo nacional pujante, ¿no? Y Nicaragua es de estos países que tiene totalmente el potencial de producir, digamos, lo que necesita para satisfacer la demanda alimenticia de su población. No es la situación de todos los países del mundo. Yo creo que hay una oportunidad para una agricultura agroecológica bien desarrollada y moderna, que poco tiene que ver con la agricultura tradicional de la gente que había sido marginalizada, ¿no? Cada vez que la agricultura familiar ha tenido esta posibilidad, ha resultado ser mucho más eficiente que la gran producción mecanizada y la gran producción que utiliza trabajadores asalariados. O sea que hay un enraizamiento del desarrollo dentro del territorio, la posibilidad de articularlo con otros tipos de desarrollos industriales a nivel local, o comerciales o agroturísticos, que hace que es muchísimo más posible construir un desarrollo sostenible en base a la agricultura familiar. Y la mejor prueba de eso, que todos los países desarrollados en el mundo han basado su desarrollo sobre la agricultura familiar. No estamos hablando de un desarrollo de la noche a la mañana, pero yo sí creo en el desarrollo del país desde el pequeño productor, porque si nosotros sumamos incluso las propiedades de los grandes productores y juntáramos las propiedades de los pequeños, pues tenemos mucho más. Económicamente el campesino es el que tiene mayores posibilidades si organiza su economía desde una óptica familiar sostenible de garantizar la alimentación de la familia y de la comunidad, porque con los problemas de falta de financiamiento que hay, con los problemas de inestabilidad que han habido en el campo, de malos caminos y eso, si uno maneja la finca con trabajadores, tiene mucho menos futuro que manejarlo uno mismo con la mano de obra familiar. En el campo, la economía familiar mayormente está en manos de las mujeres. El problema es que a la mujer la ven como la ayuda de. Entonces, que le ayuda al compañero, que le da de comer a los hijos, sigue sin vérsele el papel predominante de la mujer que puede aportar al cambio de actitud, al cambio de valores, al desarrollo en el campo, pero con trabajo y con ideas. Land ownership remains a problem in Nicaragua, a country with a rural population of over 40%. Despite all these difficulties, 70% of national food production is in the hands of small and medium-scale farmers. They have sought new ways to organize and have been able to fight and resist free trade agreements, landlords, plagues, and all kinds of government policies. They have shown extraordinary capacity to learn and adjust to new situations. Often they have been able, with support from sector associations and non-governmental organizations, to find production, organization, and trade alternatives, making best use of the experience accumulated over many years. El cúmulo de experiencia nos ha llevado a saber que el campesinado sabe lo que quiere. Otra cosa es que no sepa dónde obtenerlo y cómo hacerlo, pero sabe lo que quiere. Y si acercamos la institución a él, va a poder hacerlo con más facilidad. Tenemos que ir cambiando los esquemas y acercar las instituciones al campo. A mí me parece que eso es básico. Y yo creo que hay que romper con esto de que yo voy a oír al que va a decir que yo tengo la razón. Hay que oír a todo el mundo.
A victim of old injustices, the rural population has seldom been considered an important actor in history. However, in a world where a few corporations threaten to monopolize the world's food supply, peasant resistance seems an alternative, a new proposal for development, leading to a just society where modernization does not mean exclusion. Estamos ante una necesidad imperiosa de encontrar y de desarrollar una nueva agricultura, la agricultura del siglo XXI, y esta nueva agricultura no puede ser la agricultura del monocultivo, no puede ser la agricultura del uso del recurso a los pesticidas de forma masiva, no puede ser una agricultura de gran escala, que es una agricultura desgastante para los suelos, que no genera mucho empleo. Es una agricultura que debe de combinar los recursos de la ecología con los conocimientos tradicionales. Hay dentro de los saberes, de los conocimientos campesinos, un capital, ¿no?, de recetas y de soluciones para los problemas venideros, en particular los que nos vienen con el cambio climático, que hace que en lugar de ser una forma de producción del pasado, obviamente podría ser una forma de producción del futuro y probablemente es la única. Ahora viene la agricultura como protagonista en la economía mundial. Creo que la necesidad es la gran empujadora de esto. Aquí va a comenzarse a sentir la necesidad de comer, porque afuera está muy cara la comida y va a seguir encareciéndose. Yo tengo un pedacito de tierra y voy a comenzar a ver en esa tierra mi sobrevivencia. Eso es lo que le ha pasado a los pueblos que han prosperado. Han visto en la dificultad una oportunidad y la han aprovechado y han cambiado la tragedia por esperanza. Con el acceso a la tierra habrá buena producción, habrán buenos alimentos en todita la nación. Hay que romper las cadenas, diga no al monocultivo. Hay que sembrar nuestra tierra, luchemos todos unidos. Hay que romper las cadenas, diga no al monocultivo. Hay que sembrar nuestras tierras, luchemos todos unidos. Ahora hay una lucha por la sobrevivencia. ¿Pero cuál es la sobrevivencia? Es la alimentación. Porque si los pobres no nos ayudamos, no tenemos quien nos ayude en el Nicaragua. Nicaragua tiene que ser ayudada por nosotros mismos, los pobres. Porque los ricos no tengamos esperanza de que van a decirnos, llévate este dinero. Mi sueño directamente, para serle honesto, es de que, por decir así, ver que mis hijos en un futuro trabajen en esta tierra, vivan de esta tierra y que digan, que estudien, ¿verdad? Pero que sea un profesional que viva aquí en este lugar, en la tierra, y diga, puchica, esto es lo que a mi padre le costó y yo le voy a dar secuencia. Vivir de esta tierra que a nosotros nos ha costado lágrimas. Pedimos a los gobiernos trabajo con dignidad, no se repita la historia, la tierra sufre de estar con ese despale diario, crece la inseguridad y luego las consecuencias, el hambre y mortalidad y luego las consecuencias, el hambre y mortalidad. Nos fuimos, primo.